entre el mito y la montaña. Nunca olvidaré la sensación que tuve aquella tarde, justo cuando pisé por primera vez el sendero que los habitantes del poblado evitaban incluso mirar. No era un camino prohibido, ni un sitio marcado en los mapas como zona de riesgo, ni un terreno con advertencias visibles. No. Era algo peor, era un lugar que todos conocían pero del que nadie hablaba, como si mencionar su existencia activara algún mecanismo antiguo, alguna memoria dormida que todavía respiraba bajo la tierra. Y desde el primer paso tuve la certeza de que la montaña sabía que yo venía. No es metáfora, no es exageración, es percepción pura. La montaña respiró, y en esa respiración yo escuché mi nombre, aunque no en voz humana, sino en ese silbido tenue que hace el viento cuando pasa por cuevas demasiado angostas. La luz caía entre los pinos con una pesadez que no correspondía a la hora. El sol estaba allí, pero era como si la montaña lo filtrara a propósito, como si no quisiera que yo la viera con claridad. Cada sombra parecía más nítida que la luz, cada rincón oscuro estaba más definido que la superficie iluminada. Eso, para alguien que teme la oscuridad profunda, la que no sabe si está vacía o llena, es suficiente para quebrar la respiración. Pero yo seguí avanzando. Porque lo que me trajo aquí no fue curiosidad ni valor, sino un rumor que había escuchado desde niño. En esa montaña, la geografía cambia cuando alguien la mira. Los ancianos lo decían en voz baja, como si relataran un crimen cometido hace demasiado tiempo como para castigarlo, pero demasiado reciente como para olvidarlo. Y yo, obsesionado por la historia oculta de estos pueblos, por la línea que separa lo que se cuenta de lo que se calla, decidí venir solo. Sin guía, sin acompañantes, sin testigos. Quizá porque quería escuchar a la montaña sin interferencias, o quizá porque necesitaba saber si mi miedo al encierro sería suficiente para detenerme si algo salía mal. Todavía no sé la respuesta. A los pocos minutos descubrí que el sendero tenía un ritmo propio. No un orden natural, sino intencional. Parecía ensancharse cuando respiraba hondo y cerrarse cuando mis pulmones se agitaban. Y lo peor fue cuando noté que el suelo no era completamente firme. No es que temblara, palpitaba. Un pulso lento, profundo, casi indiferente. Un pulso que no se sentía en los pies, sino en los huesos. Como si la montaña no fuera roca, sino un cuerpo inmenso del que solo vemos la piel. Cada paso me alejaba más de la idea de estar en un lugar geográfico y me acercaba a aceptar que estaba entrando en la parte del mundo donde los mitos no son relatos, son criaturas. El aire cambió. La temperatura bajó. Los sonidos del bosque desaparecieron, no gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera colocado un cristal grueso entre mis oídos y la vida exterior. Escuché entonces algo que me heló la sangre, un murmullo humano, muy débil, como si viniera desde debajo de mí. No eran palabras. Eran respiraciones. Respiraciones cortas, rápidas, como si alguien, o varios, estuvieran esforzándose por no emitir un solo sonido más fuerte. ¿Es posible escuchar gente escondida bajo la tierra? Me agaché para tocar el suelo. Estaba tibio. Tibio como una piel. Tibio como una palma cerrada. Y cuando coloqué mi mano, sentí que desde abajo, me devolvieron el toque. Un roce suave, pequeño, rápido. Como si un dedo delgado hubiera pasado por mi palma. Retiré la mano con violencia. Eso no fue imaginación. Eso no fue viento. Eso fue contacto. Retrocedí 3 pasos. El murmullo se intensificó. Y entonces, al levantar la vista, noté algo que no había estado allí cuando llegué, una apertura diminuta entre 2 rocas, apenas lo suficientemente grande como para que cupiera mi cabeza, una especie de grieta que parecía moverse, respirar, ajustarse.
Y desde esa apertura salió un olor que no puedo describir sin que se me cierre la garganta, una mezcla de tierra húmeda, hojas viejas y aliento humano. La grieta susurró. No puedo explicar cómo puede susurrar una montaña, pero escuché claramente el sonido. No era palabra, no era nombre, no era frase. Era una invitación. Y yo, como un necio, acerqué el oído. El susurro se repitió, esta vez más cerca, esta vez más definido. Era un tono bajo, grave, como si hablara desde una profundidad imposible. Era una voz sin cuerpo, una voz que intentaba imitar algo humano, sin lograrlo del todo. Dijo algo. No sé si era mi nombre o el nombre de otro. Lo único que sé es que entendí la intención. Entrar. La montaña quería que me acercara más. Quería que escuchara mejor. Quería que me asomara. Y en ese instante, por primera vez en años, recordé mi miedo al encierro. Ese miedo infantil que creía superado. Ese temor a los pasillos estrechos, a los lugares donde no puedes girar, donde el aire se hace pesado, donde el cuerpo se tensaría tanto que los huesos crujirían. Sentí mis manos sudar. Sentí mis pulmones cerrarse. Sentí mi mente suplicar que retrocediera. Pero no lo hice. Porque algo en esa voz sonaba a promesa. Y a advertencia. Y a destino. Y entonces, la montaña habló más fuerte. No la grieta. No el viento. La montaña entera. Un solo sonido, profundo, vibrante, que atravesó mis costillas como un lamento ahogado. Una vibración tan intensa que el suelo pareció subir y bajar, como si respirara. Y entre esa vibración escuché algo que jamás había escuchado de un lugar físico. Te estaba esperando. No sé si lo dijo para mí. O para el nombre que llevo dentro. Y que aún no conozco. Aún así, di un paso adelante. Y supe que desde aquí ya no podría regresar siendo la misma persona. No hay manera fácil de explicar lo que sentí cuando avancé 3 pasos más hacia la grieta. Fue como si la tierra se contrajera bajo mis pies, como si hubiera exhalado a propósito para dejar claro que yo ya estaba dentro de ella, aunque todavía estuviera fuera. Era un cambio sutil, pero decisivo. La frontera entre estar sobre la montaña y estar dentro de su presencia se borró. La roca ya no era roca. La tierra ya no era tierra. Era un organismo. Un algo. Una entidad inmensa que llevaba siglos callada y que ahora me escuchaba caminar. El suelo vibraba en un ritmo que no coincidía con mi respiración ni con mis pasos, sino con algo más profundo. Algo que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Era un latido irregular, como si lo que estuviera debajo no tuviera forma fija, sino que se moviera, se retorciera, se reorganizara cada vez que yo respiraba. Me detuve a propósito, intentando engañarlo, midiendo si la vibración también se detenía. No lo hizo. Siguió latiendo. Como si supiera que observarlo era inútil. Me atreví a presionar el pie con más fuerza sobre el suelo. Allí sentí el movimiento por primera vez, algo se deslizó justo debajo, rápido, largo, con un roce casi imperceptible, como si una mano o un cuerpo delgado hubiese cruzado por debajo de mi planta. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome en las costillas como si quisiera salir. Y de pronto, esa cosa volvió a pasar. Esta vez más lento. Esta vez más cerca. Esta vez ascendiendo.
Sentí como el suelo subía 1 milímetro, apenas lo suficiente para que comprendiera que no se trataba de un animal atrapado ni de raíces movidas por el viento. Era un desplazamiento inteligente. Un movimiento que se acomodaba exactamente donde yo estaba, como si quisiera memorizar el peso de mis huesos, la forma de mi pie, la composición de mi carne. Era una curiosidad tan macabra como consciente. Di un paso atrás, pero el suelo me imitó, la vibración se acercó y la tierra se levantó de nuevo, como si lo que estuviera debajo hubiera decidido seguirme no porque pudiera, sino porque quería. La sensación fue tan desagradable que mis manos empezaron a temblar. Sabía que no podía dejar que esa cosa, fuera lo que fuera, sintiera miedo en mí. Los lugares que están vivos siempre reaccionan a los débiles, siempre los toman primero. Pero fingir calma cuando sientes algo arrastrándose bajo tus pies es casi imposible. El murmullo reapareció. Esa mezcla de respiraciones humanas sin cuerpo. Parecían más nítidas, más numerosas, más urgentes. No venían solo de la grieta ahora, venían de todos lados. De la tierra, de las piedras, del aire inmóvil. Era como si cientos de personas respiraran debajo de mí. Algunas agitadas. Algunas resignadas. Algunas llorando. Me incliné para tocar la tierra con la mano. No sé por qué lo hice. Tal vez para confirmar que seguía allí. Tal vez para demostrar que todavía yo mandaba sobre mi cuerpo. Tal vez porque, en medio del terror, uno busca cualquier gesto que le devuelva una falsa sensación de control. Pero apenas mis dedos rozaron el suelo, algo desde abajo me respondió, un golpe seco contra mi palma, como si un nudillo invisible hubiera tocado desde el otro lado. Y luego otro. Y otro. Golpes. Golpecitos suaves. Golpecitos insistentes. Como si pidieran salir. Como si supieran que yo los estaba escuchando. Me arrodillé, sin comprender por qué, y acerqué el oído al suelo. Fue un error. Un error monumental. Porque escuché voces. No susurros, no respiraciones, no murmullos. Voces. Voces humanas, sepultadas, atrapadas, desgarradas por el tiempo. Voces que no gritaban para pedir ayuda, sino para advertirme. No pronunciaban palabras enteras, pero podía distinguir tonos, intenciones, emociones. Algunas suplicaban. Otras se reían. Otras repetían mi respiración, imitando mis ritmos. Y una habló casi con claridad. No puedo repetir exactamente lo que dijo, no porque lo haya olvidado, sino porque repetirlo sería invitarla de nuevo. Pero sonó como mi nombre. O como una versión distinta de él, más antigua, más deformada, más enterrada. Una versión que no debería existir. Una versión que la tierra no tenía por qué conocer. Retrocedí bruscamente. Y allí ocurrió lo que más me aterrorizó hasta ese momento. El suelo se abrió. No abrió una grieta grande ni un agujero profundo. No. Lo que se abrió fue una línea, tan delgada como un cabello, tan precisa como un corte quirúrgico, justo debajo de mi pie derecho. Y desde allí emergió un aire caliente, húmedo, y acompañado por un sonido que me hizo casi perder el control del cuerpo, un latido. Un latido humano. Justo debajo de mí. A la altura de mi pie. A la altura de mi nombre. Retrocedí 2 pasos.
Ese corte siguió mis pies, deslizando su línea como si me reconociera la forma. El aire caliente continuó saliendo. Y lo que pasó después casi me derriba. Sentí un dedo, frío, delgado, áspero, intentando tocar mi talón desde dentro de la grieta. No grité. No porque fuera valiente, sino porque la montaña estaba escuchando, y sabía que si gritaba, iba a responder. El aire cambió de nuevo. Esta vez se volvió pegajoso. Oscuro. Denso. Como una presencia que se materializa sin tener forma visible. Y ese olor horrible a hojas húmedas mezcladas con aliento humano viejo, se intensificó alrededor de mí. No venía de la grieta. Venía del bosque entero. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Que nunca estuve solo. Que lo que se movía bajo mis pasos no era una criatura, ni un espíritu, ni un fenómeno natural. Era memoria. Memoria enterrada. Memoria viva. Memoria que buscaba un nombre. Mi nombre. O el que llevo dentro. O el que la montaña quiere darme. Y, aún así, seguí avanzando. Porque cuando un lugar te llama por un nombre que no conoces, lo peor que puedes hacer es ignorarlo. No sé cómo explicarte lo que ocurrió esta madrugada sin sentir que algo en la garganta se me vuelve piedra, o que las palabras se quiebran a mitad del aire, como si no debieran ser pronunciadas por nadie vivo. Pero debo contártelo, porque aquí, entre estas montañas tapatías que mezclan lo sagrado y lo maldito con la misma indiferencia con la que el viento borra huellas humanas, descubrí algo que desordena el alma. Mi nombre no nació conmigo. Y tampoco es completamente mío. Quisiera decir que exagero, que lo imaginé por el cansancio, por la falta de sueño o por la presión de caminar por senderos que ni los habitantes se atreven a nombrar, pero no. Lo que sucedió se siente tatuado en la piel, marcado en mis uñas, inscrito en mis huesos como si ya hubiera sido escrito desde antes que yo tuviera voz. Ayer, o mejor dicho, hace unas horas, escuché pasos detrás de mí que coincidían con los míos, ni más rápidos ni más lentos, ni más pesados ni más ligeros. Los míos exactamente. Lo perturbador no fue escucharlos, sino sentir que alguien sabía anticipadamente hacia dónde movería yo el pie. Como si hubiera alguien imitando mis decisiones antes incluso de que yo las pensara. Quise detenerme, pero no pude. Una fuerza, suave, invisible, antigua, me obligó a poner el pie sobre una piedra que no quería pisar, como si mis músculos no me pertenecieran. Y, cuando levanté la mirada, vi algo que aún no puedo describir sin que la mandíbula me tiemble. Frente a mí, en un tramo del sendero donde la tierra se hunde apenas 2 o 3 centímetros, estaban mis propias huellas, idénticas, perfectas, pero más profundas, como si hubieran sido hechas por alguien más pesado, más viejo, más decidido. Eran mis huellas, pero no eran mías. Me acerqué con cuidado, respirando el miedo como si fuera polvo suspendido. Al inclinarme para mirarlas mejor, escuché esa voz. Esa voz que no tiene cuerpo. Esa voz que no se proyecta desde ningún lado, pero se siente desde dentro, como si hubiera estado escondida en tu pecho toda la vida sin que lo supieras. Dijo mi nombre. Pero no el nombre que me dieron. Dijo otro. Uno que jamás había escuchado en mi vida. Era una palabra áspera, como pronunciada por una garganta acostumbrada al silencio de siglos. Y lo más terrible no fue escucharlo, sino reconocerlo. Sentí que esa palabra había sido mía una vez.
Sentí que respondía a ella aunque me negara. Entonces, las huellas, las que no eran mías pero imitaban mis pies, comenzaron a multiplicarse frente a mí, abriéndose hacia la sombra del sendero como si alguien invisible estuviera caminando hacia el interior de la montaña. Pasos sincronizados, firmes, seguros, y cada uno llevaba la forma exacta de mis pies. Quise gritar, pero la voz no salió, solo un suspiro quebrado que nadie escuchó. Traté de borrar una de esas huellas con el pie, pero la tierra endureció como si estuviera seca desde hace décadas. Cuando me incliné para tocarla, la tierra estaba helada, tan fría que sentí que se me congelaban las uñas. Y ahí mismo, al tocarla, la escuché otra vez. Tú no eres el primero. Sentí que algo caminó detrás de mí. Sentí el movimiento del aire, como cuando una persona pasa demasiado cerca de tu oreja. Pero cuando giré, no había nadie. Entonces, frente a mí, las huellas profundas comenzaron a hundirse solas, como si alguien invisible avanzara, y a cada paso, yo podía sentir el impacto en mi propio pecho, como si él, ese otro yo, ese que caminó antes de mí, tuviera control sobre mis respiraciones. La montaña me estaba diciendo algo sin palabras, sin símbolos, sin advertencias tradicionales. Estaba confirmando algo que yo nunca hubiera considerado posible, que hubo alguien antes, alguien con mi nombre, con mis huesos, con mi sombra, o al menos con mi reflejo. Alguien que caminó estos senderos antes de que yo naciera. Alguien que dejó huellas que la tierra no quiso borrar. Alguien que aún camina, pero sin cuerpo. Alguien que, de alguna manera, me reclama. Me arrodillé. No por devoción, sino porque mis piernas dejaron de responder. Las huellas se detuvieron. El aire se volvió más espeso, como si la montaña hubiera tomado aliento. Y en ese silencio insoportable, escuché una frase que no olvidaré aunque viva 1000 años. Yo soy el que caminó tu nombre, y tú eres el que vino tarde. Mis huesos dolieron. Mi sombra tembló. Sentí un frío que no venía del aire, sino de la idea. Alguien me precedió, pero no se fue. Y a partir de ese momento, supe algo que aún no sé cómo procesar. No estoy explorando esta montaña. Ella me está explorando a mí. No dormí. No pude. ¿Cómo hacerlo cuando llevas en la oreja, todavía vibrando, un nombre que no sabías que era tuyo, pronunciado por una voz que no pertenece a ningún cuerpo ni a ninguna garganta humana? El amanecer no trajo alivio, al contrario, iluminó la montaña de un modo que parecía una advertencia. Cada roca, cada árbol, cada sombra entre los matorrales parecía observarme con la paciencia de algo que no tiene prisa porque sabe exactamente cuándo te va a quebrar. Seguí caminando, no por valentía, sino porque había comprendido el error fundamental que había cometido desde el principio, creer que yo estaba avanzando por la montaña. La verdad es que ella había estado avanzando por dentro de mí. Lo sentí cuando el suelo comenzó a cambiar, cuando la tierra se volvió suave, casi esponjosa, como si caminara sobre carne. Cada paso emitía un sonido húmedo, sordo, una especie de respiración contenida bajo la superficie. Intenté ignorarlo, hasta que ya no pude hacerlo. Algo golpeó debajo de mis pies. Un golpe rápido, preciso. Como si un puño hubiera golpeado desde adentro de la tierra. Retrocedí de inmediato, pero el segundo golpe fue más fuerte. La arcilla se infló, como si algo fuera a emerger.
Y entonces, con una lentitud insoportable, la tierra se abrió. Pero no salió nada. No emergió criatura, espíritu, animal ni sombra. Lo que salió fue un sonido. Un susurro antiguo. Un murmullo enterrado vivo. Un aliento retenido durante siglos. Pronunció mi nombre. Mi nombre verdadero. No el que usé toda mi vida, sino el nombre que me correspondía desde antes de nacer. Era una palabra que sentí en los huesos, como si golpeara cada vértebra. Una palabra que traía un peso que no se puede explicar, porque no se trata de sonido, sino de significado. De propósito. De deuda. Me arrojé hacia atrás, caí sobre las manos, y el suelo se estremeció como si se riera de mí. La tierra respiraba. Respiraba de verdad, como un animal gigantesco durmiendo bajo mis pies, moviéndose, ajustándose, acomodándose, como si preparara un lugar. Para mí. Porque entendí, con un terror íntimo que casi me partió el estómago, que esta montaña, esta entidad, no quería matarme. Quería recuperarme. Como si yo hubiera pertenecido aquí desde siempre. Como si mi vida fuera apenas un paréntesis. Y como si el cierre de ese paréntesis ya hubiera comenzado. Las raíces de los árboles empezaron a moverse, lentas, serpenteantes, buscando mis tobillos. El viento dejó de soplar. Los pájaros callaron. Y en ese silencio absoluto, la tierra habló otra vez. Regresa. La palabra no pidió. Ordenó. Y sentí el tirón. No físico. No de una raíz o de un brazo invisible. Sino un tirón desde adentro. Desde el centro de mí mismo. Como si algo en mi interior reconociera esa voz como una autoridad que había intentado olvidar. Comencé a caminar hacia atrás, temblando, intentando racionalizar lo irracional, pero el aire se volvió tan denso que cada paso era como moverme bajo el agua. El suelo se abría, se cerraba, se contraía, exhalaba. Y en una grieta recién abierta vi algo que no debí ver. Un rostro. Mi rostro. Pero más viejo. Más cansado. Más roto. Como si hubiera vivido miles de años. Como si hubiera muerto miles de veces. Sus ojos se abrieron dentro de la tierra. Y me sostuvo la mirada. Fue ahí cuando entendí la verdad más insoportable. No era mi reflejo. Era la versión de mí que dejó esta montaña. La que nunca se fue. La que me precedió. La que sigue enterrada porque todavía le falta algo, yo. La grieta se cerró de golpe, dejándolo atrapado otra vez, pero sus ojos, que ya no estaban, seguían dentro de los míos, como si me los hubiera dejado de regalo. Me puse de pie con un temblor que sentí hasta en los dientes. Creí poder correr, pero la voz volvió por última vez. Y esta vez no pronunció mi nombre. Pronunció una pregunta. ¿Quién eres ahora? Mi respiración se detuvo. Porque no supe responder. Porque la montaña ya no quería consumir un cuerpo. Quería un nombre. Quería mi sentido. Quería mi historia completa.
quería mi identidad entera. Y si no la reclamaba yo mismo, ella la iba a tomar. Por eso salí corriendo. Corrí sin mirar atrás, aunque sentía cada sombra siguiéndome, cada raíz intentando interceptarme, cada susurro arrastrándose por dentro de mis orejas. Corrí como si correr pudiera evitar lo inevitable, que ese nombre, ese verdadero nombre, late dentro de mí como un corazón ajeno esperando su momento. Y ahora, mientras escribo esto, siento la tierra muy quieta bajo mis pies. Demasiado quieta. Como si escuchara. Como si aguardara. Como si supiera que tarde o temprano volveré. En las montañas donde el polvo recuerda más que los hombres. Hay nombres que no mueren, solo esperan. Esperan a que el cuerpo regrese. Esperan a que el alma recuerde. Esperan a que la sombra se junte con la sombra que dejó hace siglos. No temas a lo que te llama desde abajo. Teme a lo que te reconoce. Si esta historia te dejó un eco en el pecho, una sombra en la mente o una pregunta que no sabes responder, suscríbete al canal, comparte este relato con quienes aman lo desconocido. Y déjame en los comentarios. ¿Qué crees que la montaña le estaba pidiendo realmente?